aquí se conoce como los elementos fundamentales para la crítica de la economía política, en un fragmento, en una parte que se llama Fragmento sobre las máquinas. En esta sostiene, ¿no? Y esto lo dice Virno, que el saber abstracto se dispone a transformarse en la principal fuerza productiva, marginalizando el trabajo parcelizado y repetitivo a una posición periférica y residual. Se trata del saber objetivado en el capital fijo transfundido en el sistema automático de máquinas, dotado de una realidad espaciotemporal objetiva. Eso dice Virno. Pero quiero ir a Marx. ¿Y dónde específicamente expresa esto? En los elementos fundamentales para la crítica de la economía política. Esto dice Marx. La naturaleza no construye máquinas, ni locomotoras, ferrocarriles, ni telégrafos eléctricos. Son estos productos materiales. Por favor, cerrar los micrófonos, formando en órganos de la humana en la naturaleza. Son ser humano, creados por la mano humana, fuerza objetivada del conocimiento. Esa Capital Five revela hasta qué punto el conocimiento o social genera la productiva inmediata. Hasta qué punto las condiciones del proceso de vida social bajo los controles de la General intelecto general y remodeladas conforme al mismo. Hasta qué punto las fuerzas productivas sociales son producidas no solo por la forma del conocimiento, sino como órganos inmediatos de la práctica social del proceso vital real. Esto dice Marx, ¿no? Entonces, Marx, ¿qué viene a exponer? El encuentro entre la experiencia tecnológica y el intelecto social, en la que la actividad intelectual deviene verdadero resorte de la producción de la riqueza. El General Intellect es una inteligencia social, colectiva, creada por conocimientos, técnicas y saberes acumulados. Esta transformación radical de la fuerza de trabajo y la incorporación de la ciencia, la comunicación y el lenguaje dentro de las fuerzas productivas han redefinido la totalidad del trabajo y todo el horizonte Sí, mundial de la señorita. producción, en la que se consolidaría para Marx los procesos, dice Francisco Gómez, ¿no? Un filósofo político, dice que aquí se consolidarían los procesos de emancipación y en la que se sostendría o emergería la sociedad comunista. Infortunadamente para Marx, el General Intellect no condujo a procesos de emancipación en pro de un Estado comunista, sino que emanó sin ningún reducto revolucionario o libertario, y que se convirtió en una característica del sistema económico capitalismo, ¿no? Esto precisamente sobre esto Virno dirá, el intelecto General Intellect, incluye también los modelos epistémicos que estructuran la comunicación social e inerva del trabajo intelectual de masas, que ya no puede reducirse a trabajo simple, es decir, a un puro dispendio de tiempo y energía. Así pues, en la potencia productiva del General Intellect convergen lenguajes artificiales, teoremas de lógica formal, teorías de la información y de los sistemas, paradigmas epistemológicos, algún segmento de la tradición metafísica, juegos lingüísticos, imágenes del mundo. En los procesos de trabajo contemporáneos encontramos constelaciones conceptuales enteras que funcionan de por sí como máquinas productivas sin tener que adoptar un cuerpo mecánico ni tampoco unas extrañas electrónicas. Es decir, que el General Intellect hace parte del trabajo vivo, en el que la materia prima y el medio de producción del trabajo vivo es la capacidad de pensar, aprender, comunicar, imaginar e inventar, que se expresa por medio del lenguaje. El General no se puede de un encierro o reto de espacialidad cuando se despliegue desde una cooperación imparable de trabajadores pensantes y afectivos, es decir, trabajadores comunitarios. La industria cultural le interesa desarrollar son habilidades nuevos trabajadores, ¿no? Y por eso creo que siempre es bueno preguntarse exactamente a qué clase obrera estamos hablando actualmente, y esto va a llevar a que bien establezcan, y es lo que recupera Sormucayo en Éxodo, ¿no? Crear nuevos conceptos, nuevas categorías, pensar la realidad desde la realidad contemporánea, actual, desde nuevos conceptos, ¿no? Y una de las preguntas necesarias es qué consideramos nosotros ahora mismo como clase obrera, porque muchas cosas han cambiado. En consecuencia, ¿no? Aquí aparece el General Intel, el lenguaje como mercancía, el lenguaje como producción. En consecuencia, la industria comunicacional convierte las prácticas lingüísticas de los seres humanos públicos en una mercancía,
capturando el espacio público desde el espectáculo. Este espectáculo, él dice que la comunicación hace parte del espectáculo. Este es un término, un concepto de Guy Debord, el sociólogo francés. El espectáculo, este Virno, es la comunicación humana transformada en mercancía. Lo que se ofrece como espectáculo es precisamente la facultad humana de comunicar, el lenguaje verbal en cuanto tal. De ese modo se va capturando el espacio público por la industria comunicacional. No obstante, la captura de lo público por medio de los más media es algo para mí mucho más complejo, ¿no? Que simplemente esta explicación del espectáculo, ¿no? De retomar este concepto, porque, porque se trata de desarrollar dentro de este espacio público para poderlo capturar un mundo en cada ciudadano. Es decir, establecer en qué se cree, para qué se cree, cómo se cree. Y tiene que ver, y en esto ya es algo muy, un desarrollo personal, es algo que le agrego, y esto, la lingüística cognitiva ofrece una teoría muy interesante, que es la teoría de los marcos, para complementar este desarrollo de Virno, y que tiene que ver con el inconsciente cognitivo de los individuos que viven en sociedad, ¿no? George Lakoff es uno de los fundadores o padres de la lingüística cognitiva y él desarrolla esta teoría de los marcos o la teoría de los marcos mentales. Dice Lakoff que un marco es una estructura mental que conforma el modo en que cada persona ve el mundo. De ahí que se encuentren las metas que se proponen, los planes para lograrlo y por tanto cómo se actúa y los resultados buenos o malos de ese comportamiento. En el ámbito político, los marcos mentales conforman la política social y las instituciones que se quiere y el modo en que se desea que esas políticas se ejecuten. Dichos marcos no se pueden ver ni oír, pero hacen parte de lo que los cognitivistas denominan inconsciente cognitivo. ¿Qué es esto? Inconsciente cognitivo son estructuras del cerebro que no podemos acceder conscientemente, pero que conocemos por sus consecuencias. El modo de razonar y lo que se entiende por sentido común está inmerso aquí. Y estos marcos también se conocen por el lenguaje, porque todas las palabras que se usan en un espacio público o privado parten de los marcos conceptuales que se tienen. Al oír una palabra se activa el marco o los marcos. En uno de sus libros él expone una anécdota sobre una clase con la cual él siempre empieza para poder identificar un marco. Él llega a la clase y le dice a sus estudiantes, no piensen en un elefante. ¿Qué es lo primero que van a pensar los estudiantes? Precisamente en un elefante. Si yo les digo, no piensen en un león, pues ustedes lo primero que van a pensar es en un león. Eso dice George Lakoff. Ya tenemos unos marcos que están inmersos en nosotros y que son difíciles de cambiar incluso, ¿no? Jesús Pérez, que es un filósofo del derecho y también es una autoridad en el tema de la neuropolítica, expresa que el marco es el sistema conceptual que articula nuestro pensamiento y desde el que entendemos todo lo que nos rodea. El marco articula un relato sobre qué es bueno y qué es malo, en torno al tema al que hace referencia. Así, en el caso de la política, el marco es el eje sobre el que el individuo estructura un modelo de sociedad que cree justo. Ahora bien, un marco mental por parte de los sujetos no es producto de un acto voluntario, de decisión